Se necesita para realizar la flor un pincel angular, pintura acrílica blanca y pintura acrílica roja. Cargamos el pincel el lado de las cerdas más largas con la pintura blanca y las cerdas más cortas con la pintura roja. Los pétalos van a constar de 3 ondas que vamos a realizar apoyando nuestro pincel abajo, lo deslizamos hacia arriba y volvemos a la posición original. Y así cada una de las 3 ondas de cada pétalo, y la del centro debe ir un poco más arriba que las 2 de la parte exterior del pétalo. Puedes repasar cada trazo en caso de ser necesario, siempre esperando a que se seque la pintura que aplicamos anteriormente, y debes ir limpiando el pincel para evitar que se creen grumos. Este paso responde a una de las preguntas que ustedes me han hecho, y es qué tipo de pinturas o esmaltes utilizo para las pinceladas. Yo utilizo pinturas acrílicas porque son las ideales. Los esmaltes tradicionales no funcionan igual, se secan demasiado rápido y tienden a crear grumos. Hacemos un botón de la misma manera que realizamos las ondas de nuestros pétalos, pero una sola vez. Apoyando el pincel en la base de lo que sería el botón, lo deslizamos levemente hacia arriba y luego regresamos el pincel a su posición original. En el caso de las hojas voy a cargar únicamente el pincel con pintura acrílica verde y voy a realizar trazos en forma diagonal creando hojas delgadas. Aquí también puedes repasar los trazos para que el color quede lo más intenso posible. Con un pincel bien fino, pintura acrílica negra, y apoyando ligeramente el pincel sobre la uña, hacemos una ramita y de igual manera detallamos el centro de la flor y delineamos las hojas. Lo que quería anunciarles es que a partir de la semana que viene voy a comenzar a impartirles aquí un curso de pinceladas. Es gratis. Ustedes me han estado diciendo muchísimo, pero muchísimo por Facebook y también por aquí que quieren aprender. Específicamente uno de ustedes en el video anterior me dejó un comentario que decía que si yo no daba clases. Entonces, a modo de especial por los 1000 suscriptores, voy a comenzar a dar estas clases, así que lo único que tienes que hacer es suscribirte con todas las notificaciones activadas, activar la campanita para que te enteres de cada clase. Además, comparte este video para que se nos sumen más personas y darle me gusta para saber si te interesa este curso. En el chat en directo del video anterior, una de ustedes me hizo una pregunta que no le pude responder porque se estaba acabando el video y mi respuesta no se publicó, así que voy a responderlo ahora. La pregunta les va a aparecer por aquí sin su nombre porque no sé si ella quiere que aparezca su nombre. En el caso de ser principiante y tener clientes que desean diseños muy elaborados, yo creo que lo mejor es decirle que por el momento tú no realizas ese diseño que desea, pero mostrarle un catálogo de los diseños que tú haces, aunque sean básicos, y darle opciones para que escoja. Si se decide por uno de esos diseños que tú sí sabes hacer y haces un buen trabajo, por muy básico que sea, yo creo que esa clienta va a quedar conforme y lo más probable es que regrese. Si tú le dices que no haces ese tipo de diseños y punto, ella se va a retirar y no va a volver, lo más probable. Y también si le dices que sí y asumes esa responsabilidad de experimentar en sus uñas y el diseño no queda bien porque aún no lo sabes realizar, también corres el riesgo de que se vaya y no regrese. Sin embargo, si haces lo que te dije al principio, es muy probable que regrese. Esa es mi opinión personal. Si ustedes creen otra cosa, lo pueden comentar.
O si tienen alguna otra estrategia o están de acuerdo conmigo, díganlo en los comentarios. Y ahora finalmente sellamos nuestra decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.